Amigos y hermanos en Cristo, vamos a iniciar un pequeño pensamiento de las Escrituras con un tema que nos hace bien a todos. Voy a leer para ello el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 hasta el 8. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora voy a leer para formar una hermosa cadena con base en este capítulo 15. Voy a leer como si fueran eslabones algunos textos que se añaden a esta cadena porque son del mismo pensamiento y tema. Voy a leer en Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. En este mismo capítulo 15, el versículo 16, el Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Y ahora voy a leer en 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así dice en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 14 que acabo de leer. Este pensamiento, este tema que lo he denominado frutos que permanecen, lo mandé o lo despaché hace algunos años. Pero un hermano amado en Cristo de cierta ciudad me habla y me dice: hermano, usted habló una vez este tema, escuché un poquito en la casa de un hermano en otra ciudad, pero yo quiero, si pudiera grabarlo de nuevo, por favor, me interesa. Y bueno, orando al Señor y en respuesta al pedido de ese hermano, vamos a hablar hoy y mañana, si el Señor permite, este tema, frutos que permanecen. De todos los textos bíblicos citados o leídos hace un momento, se desprende un pensamiento que debe golpear y escudriñar el corazón de todos los que de alguna manera servimos al Señor, ya sea a tiempo completo como obrero o misionero o como guías y guardianes en las iglesias. Este pensamiento que hemos leído en
capítulo 15, versículo 16 de Juan. Vuestro fruto permanezca. Qué lindo es cuando la cosecha permanece un buen tiempo mientras lo estamos aprovechando. Pero aquí se trata de las almas que ganamos para el Señor, con nuestro testimonio, con nuestra vida, nuestra conducta o con nuestra prédica. A veces, hermanos, mucho de lo que estimamos o consideramos como fruto, escuche bien, desgraciadamente no permanece. Y esta experiencia yo la he tenido. He predicado en cientos de iglesias. He predicado en el campo, en las comunidades rurales, en las grandes ciudades. Y a veces el entusiasmo del predicador y el entusiasmo momentáneo de algunas personas nos hace pensar, cuando hacen profesión de fe, que son frutos de verdad. Pero desgraciadamente el tiempo nos muestra que no permanecen. Es que los predicadores, hablo de todos los que predicamos, acostumbramos a contar como fruto aquellos resultados visibles de nuestros esfuerzos. ¿Sabe por qué le digo? Porque se escucha a veces decir en alguna conferencia o en alguna campaña: se han bautizado 30, se han convertido 58. Están contando a esos convertidos, los están contando como si ya tendrían la certeza de que se han convertido, porque muchos de ellos solamente están convencidos, entusiasmados, emocionados por las palabras y por el calor del momento, y hacen una profesión de fe. Y nosotros vemos esos resultados visibles de esos esfuerzos que hacemos y los contamos a esas personas como fruto verdadero, que por lo general, un buen porcentaje de ellos terminan solo siendo profesiones de fe. Solo profesiones de fe. Es bueno ver profesiones de fe, pero es incompleto si el fruto no permanece. Porque el tema es que vuestro fruto permanezca, como hemos leído en capítulo 15, versículo 16 de Juan. Llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nuestro entusiasmo, a veces, y esto lo digo por la experiencia misma, nuestro entusiasmo, hermano mío, nos lleva a veces a contar a los muertos como si estuvieran vivos. No hagamos números. Hablemos de algunos que han hecho profesión de fe. Y, como dice la palabra, porque cada árbol se conoce por su fruto. El tiempo nos dirá cuando veamos los frutos. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas de aquellos lugares que él anhelaba visitar, buscando también allí fruto en almas para el Señor. Y cómo expresa su gozo el apóstol cuando describe a aquellos alcanzados para Cristo que seguían fieles y a quienes, aunque él estaba privado de libertad y de poderles ver, de nuevo esperaba ver en aquel día glorioso. Este es un pensamiento que deberíamos tener todos los obreros del Señor. No nos engañemos con números fantásticos, no. Algunos se glorían en las profesiones, a veces centenares de personas. Se va el predicador habiendo contado números y los que quedan
terminan decepcionados a veces, porque han contado como vivos a muchos muertos. Por eso digo, no nos engañemos con estos números que son fantásticos. No hagamos alarde del fruto visible, sino que cada uno vigile, examine su condición a la luz de la enseñanza impartida por el Señor en este capítulo 15 del Evangelio de Juan. Lo vamos a dejar aquí. Mañana, si el Señor permite, vamos a continuar con este tema tan interesante.